Hoy nos vamos a embarcar en la Business Class de Singapore Airlines, de la cual ya tengo algún review en este blog, pero del Airbus 350 y no del 787, que es el que nos va a llevar hoy hasta Singapur. Los invito entonces a que corran conmigo con la lengua afuera hasta la puerta, a ver si llegamos a embarcar. Going to? Singapur. Ok, great, thank you. Mientras estoy haciendo el copete me dieron cara de apurado y me van a llevar hasta el avión, así que... esas cosas que me pasan en la vida. Bueno, pues... Hold the bag. ya. Bueno, eso les comentaba, que nos estamos yendo a embarcar, estamos tarde, me dio cara de quien llega tarde, de quien está con la lengua afuera. Así que vamos con el buggy hasta el gate, nos embarcamos y nos vamos a Singapur, hacia donde volaremos aproximadamente 5 horas y pocos minutos. It happens all the time that you have to take passengers to the gate. Yeah, sometime no. So you saved my life. This was a long ride, isn't it? Just pick up a coffee for me. No, it's okay, it's okay. Y se paraba a tomar para agarrarme un café, no lo puedo creer, boludo. Este pibe es un crack. ¿Qué hay que tipearlos? ¿Qué onda? Bueno, inesperado ride hasta el avión, Caminen. What's your name? Sandeep. Sandy, very nice to meet you and thank you for your help. Bueno, ahora sí nos vamos a embarcar a la puerta 7. Uy, este pibe me salvó la vida grosso. Bueno, y así como llegué, para adentro. No, de verdad me salvó la vida este pibe, no llegaba. No embarcaba. Ahí están, pidiendo los últimos pasajeros. Sí, esto es lo que estaba necesitando. Bueno, 2 asientos centrales, ven, la distribución es 1 en la punta, 2 en el medio, 1 en la otra punta, pero vienen 2 juntos, 2 separados, 2 juntos, 2 separados, los del medio, ¿vale? Como pueden ver, tienen asientos que están sobre la ventana, como el que elegí yo, ¿sí? Que son mucho más privados, y otros de los individuales que están sobre el pasillo y están mucho más cerca del tránsito. Este es mi asiento, el 19K, como les comenté, alejado del pasillo, fila individual, bloque central doble, individual del otro lado, ¿sí? Miren lo que es el asiento, es una belleza. Bueno, el diseño de Singapore Airlines, fantástico. Almohadón, manta que te esperan en el asiento, el amenity kit, que luego se los mostraré, agua, auriculares, enchufe universal, 2 plugs de USB. No voy a pedir mucho más. Voy a aprovechar el embarque ahora para mostrarles el asiento en modo cama, porque después va a ser más difícil durante el vuelo. Pero miren, bastante grande, muy cómodo y sobre todo muy largo. Miren lo que son las terminaciones, ¿no?, del asiento, o sea, todo como impecable. Estos son los controles, así uno los toca y se encienden. Ven ahí las luces, posición del asiento, molestar, no molestar, que también se puede encender, y la televisión incluso. Y aquí tienen el mando a distancia con el que pueden operar el sistema de entretenimientos, que también es táctil, ¿sí? Me olvidé decirles que este apoyabrazos pueden presionarlo y bajarlo, incorporarlo a la cama, ¿no? Cuando el asiento está en modo cama, aquí pues le ganan 10 centímetros más. Comparado con el Air India del otro día, esto es como que subirse una Ferrari, ¿no? El mismo avión, 787, pero recuerden lo que era la cabina de Air India y miren lo que es este pedazo de cabina infernal. El lavabo muy bien, amplio, más amplio de lo normal en el 787. Varios amenities, entre ellos máquinas de afeitar y crema de afeitar. Vasitos para lavarse los dientes. Está muy bien. Y esto que debería ser obligatorio en todas las aerolíneas del mundo. Solo por cercanía se activa el filtro. Thank you. Bueno, zumo de naranja. No están autorizados a servir alcohol aquí en India, en territorio indio. Así que zumo de naranja o de tomate era. ¿Qué quieren que les diga?
Casi fondo blanco. Bueno, bellísima esta última versión del 787, 787-10. Y recuerden, ¿no? Esto se los debo haber mostrado alguna vez, pero bueno, cómo es eléctrica la ventana, cómo se oscurece gradualmente. Más o menos, ¿no? Yo lo puse al máximo ahora. Ahora es como que se pone lo más oscura posible. Que es más que esto, pero tarda. Me aburrí. Ahora cuando se ponga se las muestro. Bueno, más o menos estamos por ahí. Miren lo que es una abierta y lo que es esta cerrada. Vamos a abrirla hasta el máximo. Y ahora poco a poco, ¿ven cómo empieza a clarear? Dentro de 30 segundos va a estar igual que las de delante. Ahí. Un pero que le encuentro a esta configuración es que este espacio para salir y entrar del asiento es realmente estrecho. O sea, una persona con textura normal no tiene problemas, pero una persona con textura grande puede tenerlos, realmente, ¿eh? Una mano. Esta es la carta. Es un vuelo temprano por la mañana, así que lo que se ofrecen son opciones de desayuno. Creo que es un servicio solo, son 5 horas de vuelo. Una cosa súper interesante es que el Wi-Fi de Singapore Airlines se ofrece gratuitamente a los pasajeros de cabina premium, pero también a los clientes KrisFlyer, el programa de millas de la aerolínea. Por tanto, si van a viajar con Singapore Airlines, no sería ninguna mala idea darse de alta en el programa. No hace falta tener estatus ni nada. Simplemente con estar dado de alta tienes Wi-Fi gratuita. Estos son los auriculares de Singapore Airlines, son bestiales. Miren lo que son. Aquí tienen como unas funditas para ponerle aquí y no apoyar donde apoya a todo el mundo. Aunque se supone que con esto nadie lo apoya. Ahí se va el camión del pushback. Y nos estaremos yendo. Ahí este nos va a saludar cuando esté todo ok. Ok, nos vamos. Estos edificios de viviendas pegados al aeropuerto es una locura. Están a 100 metros de la pista y vive gente, ¿eh? Eso sí, unas vistas. ¿Qué hace? El sistema de entretenimientos de Singapur ya se lo mostré en el otro vuelo. Es una maravilla de contenido, de calidad, de imagen, tamaño de la pantalla, miren lo que es. De todo, tío. Lento el servicio, lentísimo. Llevamos 1 hora en el aire, todavía ni siquiera mantelito en la mesa, nada. El vuelo dura 5 horas, quiero dormir. Muy lento. Está un poco movidito el vuelo, pero vamos a ver el amenity de Penhaligon's, a ver que no promete demasiado. Básicamente se trata de una crema humectante para las manos, el liquidito facial ese para chichi y una manteca de cacao. Es esto del amenity. Nada para contarle a los nietos. Llegó la comida por fin, sacamos la mesa. Llegó el desayuno finalmente, pedí croissants, un surtido de frutas y unos huevos revueltos que los traerán a continuación. Y ahora me trajeron esta
barbaridad esta guarrada que le gusta mucho a mi amigo Sir Chandler y a mí no tanto. A mí me gusta, sí, estas cosas de patata me gustan, ¿sí? Un poquito de huevo. O sea, comer salchicha a la mañana y hongos, qué sé yo, vamos a encararlo. Estamos abandonando la costa este de India y ya estamos entrando en el Océano Índico rumbo a Singapur. Bueno, acabo de despertarme y estamos a 15 minutos de aterrizar en Singapur. Me despertaron con los anuncios. ¿Cómo dormí? No, bueno, por suerte no llueve nada. Tormenta clásica del sudeste asiático. Caen más o menos 178.000 litros por segundo. Miren el espacio que tiene el 1 ahí, no lo había visto, bueno, queda reflejado. Bye. Bien, ahora sí, desembarcando, día lluviosísimo, en el aeropuerto de Changi, considerado, y lo suscribo absolutamente, el mejor aeropuerto del mundo. Una de mis fantasías viajeras siempre fue quedarme algunos días dentro del aeropuerto sin salir. El aeropuerto tiene hoteles, piscina, gimnasio, cine, restaurantes, bares, cafés, tiene absolutamente todo. Pero no va a ser hoy, tengo que irme volando al centro de Singapur, así que los veo ahí y les comento qué tal fue mi vuelo. Ya en Singapur es más que New York, pero eso es otro debate. El vuelo con Singapore Airlines fue bueno, salimos de Delhi en horario, fue un poco lento el inicio del servicio de desayuno, es un vuelo de 5 horas, en general 40 minutos después en un vuelo tan corto deberías estar ya comiendo para que la gente luego descanse o haga lo que tiene que hacer, trabaje o whatever. La cabina es preciosa, aunque a mí estéticamente me gusta más la del Airbus 350, que es absolutamente maravillosa a nivel estético. A nivel práctico, esta es mucho más práctica. Recuerden que en el review que hice entre Barcelona y Milano con el 350, para hacer cama ese asiento hay que levantarse, bajar el respaldo, bueno, en fin, tiene una complejidad mayor. Aquí es un asiento común y corriente simple, pum, aprietas un botón, cama. El catering fue muy bueno, aunque yo tengo recuerdos de Singapur de hace 6-7 años de que era absolutamente extraordinario. A mí no me voló la cabeza, es un catering bueno, pero dentro de cierta normalidad. En fin, que Singapur es una aerolínea excelente, quizá de las mejores del mundo, y siempre fiable para volar en cualquier trayecto, intraeuropeo, intercontinental, interasiático. A mí dámela, que no tengo ningún problema, por sobre casi cualquier otra. Dicho esto, les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que se suscriban al canal, es gratuito, y que cualquier duda, consulta o lo que fuere me la dejen aquí debajo en el apartado de comentarios. La próxima semana una reseña en una aerolínea europea entre Singapur y uno de los destinos de playa más renombrados del mundo. Les mando un abrazo muy fuerte, gracias por estar ahí.
Last call for passengers on flight